Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes del espectáculo. Hoy tenemos un tema que literalmente ha incendiado las redes sociales, un tema que nos han estado pidiendo a gritos que abordemos y bueno, aquí estamos. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, revelaciones y, como dice el título, Undercell explota. Y no solo eso, Kerem Bürsin se revela todo sobre su amor. Lo han oído bien. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle de esta historia que ha mantenido a miles, millones, diría yo, de fans pegados a sus pantallas y con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, asegúrense de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis a fondo de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de nuestra gran familia, pues ya saben, denle un like al vídeo y compártanlo con todos sus amigos para que nadie se quede fuera de este salseo. Vamos a ello. Bueno, a ver, por du superíndice 3D empezamos. Undercell y Kerem Bürsin. Sus nombres han estado inseparablemente unidos desde que nos enamoramos de ellos en la exitosa serie Senkal Kapm, Love is in the Air para nosotros. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Todos, absolutamente todos, queríamos creer que ese amor que veíamos en Eda y Serkan Tanbiu copyright N existó entre Ande y Kerem. Y por un tiempo nuestros sueños más menos o se hicieron realidad. Confirmaron su relación superíndice 3N de una manera que enloqueció superíndice 3 a los fans. Fotos juntos, miradas CU superíndice 3 cómplices, mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Era la pareja perfecta. Nos inundaban con imágenes de sus viajes, de sus momentos divertidos, de su amor aparentemente incondicional. Se convirtieron en la pareja S seguida, S admirada y S envidiada del mundo del espectáculo turco. La presión superíndice 3N, claro esto, también copyright N se hizo sentir. Cada paso que daban era analizado, cada publicación superíndice 3N interpretada, cada rumor amplificado. La vida de una pareja bajo el microscopio no es fácil, y ellos lo vivieron en carne propia. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se seguían en Instagram, que si no se les veo a juntos en público, que si hubo a terceras personas involucradas. El Nico se apoderó superíndice 3 de los fans. ¿Cero acierto? ¿Se ha acabado el cuento de hadas? Las redes sociales como siempre se convirtieron en un campo de batalla. Teorías conspirativas, análisis exhaustivos de sus expresiones faciales en antiguas entrevistas, búsquedas copyrighticas de pistas ocultas en sus publicaciones. Un autocopyrightico caos. Y lamentablemente la respuesta fue su. Después copyright S de meses de especulaciones, se confirmó superíndice 3 la ruptura. Una noticia que devastó superíndice 3 a miles de personas alrededor del mundo. Pero copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Por copyright se rompió superíndice 3 este amor que parecua tan su superíndice 3 lido. A es donde las cosas se ponen interesantes. La confirmación superíndice 3N oficial llevó superíndice 3 a trabu copyright S de sus representantes, con comunicados escuetos y llenos de eufemismos. Pero el silencio, lejos de calmar las aguas, solo alimentó superíndice 3 a los especuladores. Durante mucho tiempo la razón superíndice 3N oficial de la separación superíndice 3N fue la tupica, diferencias irreconciliables. Pero como todos sabemos, casi nunca esa es la verdadera historia. Los rumores empezaron a circular con S fuerza, presiones laborales, agendas incompatibles, celos, infidelidades. Un cúmulo de factores que al parecer, terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N. Se hablaba de la exigente agenda de Ande cada vez S solicitada para proyectos internacionales, lo que la mantenía alejada de Kerem durante largos periodos. También copyright N se rumoreaba sobre la ambición superíndice 3N de ambos y la dificultad para encontrar un equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Y aquí es donde entra en juego el famoso Undercell explota. Durante meses, Ande se mantuvo en silencio, intentando lidiar con la ruptura lejos del ojo público.
Pero al parecer, llegó superíndice 3 a su límite. Recientemente Ande ha sido vista en varias entrevistas y eventos donde, aunque no ha hablado directamente sobre Kerem, Su ha dejado entrever ciertas cosas que nos dan una idea de lo que realmente sucedió superíndice 3. Su silencio inicialmente se interpretó superíndice 3 como una muestra de madurez y respeto hacia Kerem. Pero con el tiempo comenzó superíndice 3 a leerse como una forma de protegerse, de no alimentar el drama. Sin embargo, la presión superíndice 3n era constante y, como hemos visto, llegó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3n. En una entrevista, por ejemplo, Ande habló superíndice 3 sobre la importancia de la independencia y la autenticidad en una relación superíndice 3n. Dijo que para ella es fundamental sentirse libre de ser ella misma, sin tener que complacer a nadie. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta a Kerem, sugiriendo que con diéresis copyright él podría haber sido demasiado controlador o exigente. También copyright n menciona superíndice 3 la necesidad de tener un espacio propio, de no perder la individualidad dentro de una pareja. Esto sin duda alimenta superíndice 3 la teoría de que Ande se sentó asfixiada por la intensidad de la relación superíndice 3n y la constante atención superíndice 3n mediúctica. Además de ese, Ande ha sido vista muy cercana a otros hombres en las últimas semanas, lo que ha alimentado a UNMUDS los rumores de que podría estar rehaciendo su vida amorosa. Y no la culpamos, ella es una mujer hermosa y talentosa que merece ser feliz. Las fotos de Ande con diferentes amigos, tanto en eventos como en salidas informales, no han hecho MUDS que generar especulaciones. Es solo amistad. Hay algo MUDS. La prensa rosa no ha tardado en buscar posibles candidatos y en analizar cada detalle de sus interacciones. Pero la bomba, la verdadera bomba, es lo que ha hecho Kerem Bürsin. Su amigos Kerem ha roto su silencio. Después copyright ese de meses de hermetismo, Kerem ha decidido hablar sobre su relación superíndice 3n con Ande y sobre lo que realmente pasó superíndice 3. Su silencio era aún ese ensordecedor que el de Ande. Se le acusaba de ser frío o distante, incluso de no importarle lo que estaba pasando. Pero al parecer Kerem necesitaba tiempo para procesar la situación superíndice 3n y encontrar las palabras adecuadas. En una entrevista exclusiva que ha concedido a una revista turca, Kerem se sincera como nunca antes. Admite que la relación superíndice 3n con Ande fue intensa, apasionada y llena de momentos maravillosos. Pero también copyright n reconoce que fue muy difícil mantenerla en el ojo público. La presión superíndice 3n de los fans, de los medios de comunicación superíndice 3n, de las marcas. Todo eso, según Kerem, pasó superíndice 3 factura. La entrevista, que ha sido traducida a varios idiomas y compartida miles de veces en redes sociales, es un testimonio honesto y doloroso de los desafíos de una relación superíndice 3n bajo los reflectores. Kerem también copyright n ha hablado sobre sus propios errores. Admite que a veces fue demasiado impulsivo, demasiado celoso y que no siempre supo superíndice 3 manejar la situación superíndice 3n. Dice que se arrepiente de algunas cosas que dijo e hizo y que le desea lo mejor a Ande en el futuro. Reconoce que la fama y la juventud a menudo los llevaron a tomar decisiones precipitadas y a no siempre actuar de la mejor manera. Pero lo muy impactante de la entrevista es cuando Kerem revela la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura. Según con diéresis copyright L, la principal causa fue la falta de comunicación superíndice 3n. Dice que tanto con diéresis copyright L como Ande estaban tan ocupados con sus carreras que dejaron de hablar sobre sus sentimientos, sobre sus necesidades, sobre sus miedos. Y eso poco a poco fue creando una brecha entre ellos que se hizo imposible de superar. La confesión superíndice 3n de Kerem ha resonado con muchos, ya que la falta de comunicación superíndice 3n es un problema común en muchas relaciones, especialmente cuando se enfrentan a la presión superíndice 3n y el true copyright, ese de la vida moderna. Kerem también copyright n ha negado rotundamente los rumores de infidelidad. Dice que nunca le fue infiel a Ande y que siempre la respetó superíndice 3 y la amo superíndice 3. Admite que pudo haber cometido errores, pero que nunca traicionará la confianza de alguien a quien amaba. La negación superíndice 3n de Kerem ha sido recibida con alivio por algunos fans, pero con escepticismo por otros. La sombra de la duda, como siempre, persiste. Además de ese, Kerem ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro.
Dice que nunca se sabe lo que puede pasar y que no descarta la posibilidad de volver a estar con Ande Alguenedúa. La amo y siempre la amaru copyright, ha dicho Kerem. Pero ahora mismo, creo que lo mejor para los dos es seguir caminos separados. La esperanza de una reconciliación superíndice 3n, por tenue que sea, ha encendido nuevamente la pasión superíndice 3n de los fans, que sueu más menos han con verlos juntos otra vez. Esta revelación superíndice 3n de Kerem ha causado un autocopyright tico terremoto en las redes sociales. Los fans estuvieron divididos. Algunos lo apoyan y le agradecen su sinceridad. Otros lo critican y lo acusan de ser un manipulador. Y otros simplemente estuvieron confundidos y no saben qué copyright pensar. Las etiquetas almohadilla ande Kerem, almohadilla Kerem Bürsin y almohadilla ande Ercel son tendencia mundial, con miles de comentarios, memes y vídeos analizando cada palabra de la entrevista y cada gesto de Ande. Lo que es cierto es que esta historia ha demostrado que incluso las relaciones mundes y aparentemente perfectas pueden tener sus altibajos. Que el amor no lo puede todo y que a veces, las circunstancias externas pueden ser demasiado fuertes para superarlas. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que la fama y el ucondiéresis copyright sito no garantizan la felicidad y que las relaciones, incluso las apasionadas, requieren trabajo, compromiso y sobre todo comunicación superíndice 3n. Y también copyright n nos enseu más menos a la importancia de la comunicación superíndice 3n en una relación superíndice 3n. Hablar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros miedos es fundamental para mantener viva la llama del amor. La lección superíndice 3n, aunque dolorosa, es valiosa para todos nosotros. En fin, amigos, esta es la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Una historia de amor de pasiu superíndice 3n, de ucondiéresis copyright sito, de presiu superíndice 3n y, finalmente, de ruptura. Una historia que nos ha hecho reír, llorar y reflexionar sobre el amor y las relaciones. Una historia que sin duda, seguirá generando debate y especulación superíndice 3n en los superíndice 3 meses. Ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy, podemos decir que, primero, la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, que nació superíndice 3 en la pantalla, fue real y apasionada, pero se vio afectada por la presión superíndice 3n medio urtica. Segundo, Ande ha estado dándose más menos sales de querer seguir adelante y priorizar su independencia, y tercero, Kerem finalmente rompió superíndice 3 el silencio revelando que la falta de comunicación superíndice 3n fue clave en la ruptura, aunque aún mantiene la esperanza en el amor. Y bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Si les ha parecido interesante, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos alguenedúa? ¿Creen que Kerem fue sincero en su entrevista? Copyright otros factores creen que pudieron haber influido en la ruptura. Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden participar en la encuesta que hemos puesto en la pestaña más menos a de comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También copyright n pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.